Para grabar. Ahí se comenzó a grabar la sesión, perfecto. Vamos a pasar a ver planes de beneficio definido y cuando nos ponemos a hablar de planes de beneficio definidos, con ello aparecen los métodos de costo actuarial. Entonces, bien, arrancamos con, en principio, la parte, digamos, más bien teórica de la clase de hoy, que es hablar de planes de beneficio definido. Tenemos que tener en cuenta de que, bueno, acá obviamente son una promesa, o sea, el empleador le hace una promesa al empleado que, por ejemplo, a llegada a la edad de retiro o que se produzca durante la etapa activa, es decir, ¿qué significa la etapa activa? Es cuando la persona o la empresa se encuentra realizando aportes para con la persona. Una vez que se cumpla la condición, digamos, que da origen al beneficio, bueno, se le pague, efectivamente. El problema está en el que, a diferencia de los planes de contribución definida, donde lo que se planteaba era la contribución y a partir de esa contribución se esperaba lograr un determinado beneficio target, como se lo conocía, acá en los planes de beneficio definido la promesa específica es el beneficio. O sea, entonces, bien, vamos a tener algo que va a ser similar tal vez a la parte, digamos, cuando estuvimos trabajando con los planes de previsión en caja de jubilaciones, pero acá no va a haber la caja, sino lo que va a ser la empresa la que se va a hacer cargo, una empresa, por lo tanto va a tener ciertas similitudes, pero también diferencias. Por un lado, las similitudes van a ser, bueno, la elegibilidad, es decir, quiénes son aquellas personas que van a participar en el plan. Nosotros habíamos visto que en los planes de, de previsión social, o sea, de las cajas de jubilaciones, la elegibilidad era justamente que pertenezcan a ese grupo de personas justamente que le da origen a la caja. Por ejemplo, en el caso de que sea la caja de abogados de la provincia de Entre Ríos. Bueno, obviamente tiene que, por un lado, ser abogado, por otro lado, tiene que tener un domicilio, trabajar, o un fundamento para trabajar en la provincia de Entre Ríos, etcétera. Acá la elegibilidad es básicamente que la persona pertenezca, esté dentro de la nómina de la empresa. Los beneficios, bueno, van a haber distintos beneficios, estos beneficios van a estar asociados a eventos y condiciones para participar del beneficio. Vamos a tener una fórmula, tiene que estar en el reglamento, cómo se calcula el beneficio, cómo es que se paga, quiénes van a ser los beneficiarios en el caso en el cual sea un derechohabiente el que tenga que recibir justamente ese beneficio y obviamente cómo se va a ajustar, por ejemplo, frente a inflación. La promesa va a ser la fórmula. Las hipótesis, bueno, vamos a tener hipótesis nuevamente como la tasa de interés, la variación salarial, rotación, mortalidad e invalidez. Una vez que la persona se retira, solamente nos quedamos con la mortalidad. Entonces, bien, ¿cuál va a ser entonces la gran diferencia que nosotros podamos ver entre los planes de contribución definida y beneficio definido? Va a ser la promesa. Mientras que para el primero va a ser contribuir en el fondo, digamos, de acumulación, en el fondo de contribución del empleado de forma periódica. En el otro va a ser directamente el beneficio que voy a pagar, digamos. Por lo tanto, lo que pasa es que, bueno, en el plan de beneficio definido no va a haber una liberación de la obligación. De esta manera, nada va a salvar al empleador. Eh, Porque en definitiva teníamos liberación de la obligación en qué sentido, en el cual lo único que hacía la empresa en un plan de contribución definida era que aportar y se terminó. En el caso de los planes de beneficio definidos, si la empresa toma decisiones equivocadas, esto va a tener un impacto negativo sobre sus fondos. Eh, y se va a tener que hacer cargo el empleador y no el empleado. Entonces, bien, eh, la contribución, en un plan de contribución definida justamente, termina siendo básicamente el costo del plan. Luego podemos tener o no alivios, que es lo que nosotros hemos visto en la clase pasada como recuperos, el cual obviamente va a estar asociado a la contribución neta. Y por lo tanto la obligación que tenemos en este caso es una obligación cierta.
En el caso del beneficio definido, lo que vamos a tener es una obligación ya del tipo contingente, que va a estar asociado a un evento que puede o no ocurrir. Eh, entonces, bien, depende tanto de hechos, o sea, de lo que pasó hasta ahora, pero también de hechos futuros que van a pasar, y esos hechos futuros, el paso del tiempo, va a ser lo que genere o no, lo que consolide esa obligación. Entonces, bien, anterior, digamos, a la edad de retiro, va a existir un devengamiento, o sea, la empresa ya tiene que haber reconocido parte del costo, justamente, que esto lo tenemos que hacer porque justamente lo tenemos que contabilizar. Las normas contables lo que nos dicen es que tiene que haber un reconocimiento periódico de los costos en un plan de beneficios definido. Entonces, bien, si tenemos un plan de pensiones que se implementó el 1 de enero del año X, entonces, llegado al 31 del 12 de ese primer año, vamos a tener que calcular el costo y ver cuánto se devengó del mismo. Entonces, bien, acá es donde nos tenemos que meter, o sea, métodos de costos actuariales, sobre todo como para empezar a entender de qué estamos hablando. Tenemos un beneficio que es un beneficio fijo, o sea, está determinado por una fórmula. Entonces, los métodos de costo actuarial van a ser formas de distribuirlo a ese costo que nosotros tenemos durante la vida activa del empleado. Hay infinitos métodos porque, o sea, es de la misma manera en la que nosotros decimos, bueno, hay infinitas formas de pagar un préstamo. O sea, nosotros decimos, bueno, hay un préstamo que es alemán, americano y francés. Pero podríamos decir que los primeros 3 años se amortiza de una forma, los próximos 5 de otra y así sucesivamente. Entonces las combinaciones son infinitas. Eh, pero en definitiva, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tanto el costo y el pasivo que se generan tienen que ser igual. ¿Para qué? Para que a la edad de retiro, el, darle a la persona el monto, o sea, el beneficio definido prometido. ¿Qué pasa? En cajas y en los planes de pensión de contribución definida, hablamos de la contribución como que, como algo financiero, es un movimiento financiero. Y por ello, digamos, el costo va a depender tanto de las contribuciones como de las hipótesis. En cambio, para los planes de pensiones de beneficio definido, hablamos de aportes como costo. Eh, entonces, se va a reconocer este costo y eso no va a provocar, digamos, que haya movimiento financiero. O sea, en los planes de beneficio definido no hay movimientos financieros. Entonces, hay dos analogías. La primera es con seguros personales, o sea, con algo que pueden llegar a haber visto es eh, en teoría actuarial de seguros personales. O sea, la cobertura básicamente va a ser el beneficio definido y el costo que nosotros tenemos de eso va a ser la prima. Y la prima obviamente va a ser que idéntica a la cobertura según la equivalencia actuarial. Entonces, bien, después para pagar la prima existen muchísimas formas. Todas van a ser equivalentes justamente a esa prima. Por pagarlo por a prima pura única, a prima pura anual, a prima pura trimestral, mensual, a primas crecientes en forma aritmética, geométrica, etcétera. Eso no hay problema en ese sentido. O con préstamos. Entonces, el beneficio que va a ser el valor nominal del préstamo dado, el costo van a ser ¿qué? Las cuotas que yo tenga del préstamo y el sistema de amortización va a ser la forma en sí que yo tenga de pagar ese costo. Entonces, esto va a ser análogamente, esto probablemente tal vez, no sé si lo vieron ya en los cansados personales o no, pero esto es muy análogo con un seguro de saldo de deuda, en donde obviamente esto sí que no lo ven, pero para calcular una reserva de ese seguro de saldo de deuda, vamos a necesitar conocer que el sistema de amortización. Bueno, para los métodos de costo actuarial pasa lo mismo, entonces se necesita que conocer la forma en la que se reconocen los costos para de esta manera poder calcular un valor actual de de un beneficio dado y por lo tanto es donde se hace el paralelismo con la reserva. Entonces, bien, tenemos por un lado movimientos del tipo financieros. Tenemos, por ejemplo, algo no fondeado, que es donde el empleador que le paga el beneficio al empleado y se paga directamente el beneficio. O planes fondeados donde
se le paga los pesos a un determinado vehículo financiero y obviamente después ese vehículo es el que le va a pagar ese beneficio al empleado. Entonces hay aporte y luego beneficio. Y luego van a existir movimientos económicos. ¿Qué significan estos movimientos económicos? En el cual, digamos, tenemos que determinar el costo del plan, que es el beneficio definido. Entonces, el costo del plan de beneficio definido es una identidad, o sea, es ese beneficio y punto. La forma de pago es igual a la cobertura, haciendo esta analogía. Y obviamente no se lo reconoce directamente cuando se retira. ¿Por qué? Porque se tiene que contabilizar. Es decir, que se va para el criterio de lo devengado y no de lo percibido. Entonces, bien, vamos a ver cómo es la fórmula, el planteo general cuando nosotros postulamos un plan de pensiones de beneficio definido. Entonces, bien, este lado de la igualdad va a contener, por ejemplo, al beneficio definido a dar. O lo que va a ser igual es el valor actual de los beneficios futuros a partir de la edad de retiro, por ejemplo. Pero bien, nosotros acá tenemos que el valor actual de los beneficios futuros en la edad X para una causa determinada, digamos, o en este caso es la causa va a ser retiro, va a ser el beneficio a la edad de retiro multiplicado por la renta vitalicia por los años a los que se tenga que dar el beneficio a partir de la edad de retiro, por la probabilidad para todas las causas de que la persona en edad X llegue justamente hasta la edad de retiro, y eso actualizado financieramente desde justamente el retiro hasta el momento en el que yo estoy parado en este preciso momento, que es cuando la persona tiene justamente edad X. Y obviamente este valor actual de los beneficios futuros, ¿yo a qué lo tengo que igualar? Lo tengo que igualar al valor actual de los costos normales futuros, sería en realidad esto lo que tenemos acá. Que en definitiva el costo normal es el costo asociado a ese plan de beneficio definido. Entonces, el valor actual de los costos normales futuros va a ser la suma desde el momento, o sea, desde el momento en el que estoy parado hasta un momento, digamos, eh, tal que represente la totalidad de la etapa activa de la persona, por eso va a ser hasta R menos X menos 1, o sea, va a ser la cantidad de años que le falta a la persona hasta que finalmente se retire, de cada uno de los costos normales por la probabilidad de que la persona se encuentre con vida en cada uno de esos momentos, porque obviamente para hacer frente a los costos normales la persona se tiene que seguir encontrándose con vida, multiplicado por justamente el factor de actualización financiero. Entonces, la relación básica de todos y cada uno de los costos actuariales es la igualdad entre el valor actual de los costos normales futuros y el valor actual de los beneficios futuros para retiro. Entonces, bien, acá está bien lo que es un costo normal. Eh, entonces, el costo normal va a ser básicamente, como les dije, el costo del plan de pensiones de beneficio definido. Obviamente vamos a tener un costo normal para cada periodo y, digamos, vamos a tener uno por cada periodo restante, o sea, por cada año que le queda a la persona en su etapa activa. Hasta, bueno, en este caso, como decimos, hasta la edad un año menor al retiro. Esto es importante, no hablamos de aportes en el plan de beneficios definidos, sino de costos normales, porque obviamente, o sea, son formas en las que nosotros tenemos de reconocer estos costos. Y van a ser asientos contables. Entonces, bien, vamos a ver de forma teórica cómo es el planteo contable. O sea, para crear el asiento lo que tenemos que, a medida que vamos reconociendo ese costo, se va creando un pasivo. Y ese monto que yo voy a depositar va a ser en la cuenta, digamos, del empleado a la edad de retiro. Entonces, al momento de que nosotros vamos a registrar el costo normal, por la partida doble también registro el pasivo. Entonces, eh, los costos, como son también adelantados con cada sueldo, lo que vamos a tener como pasivo es el monto en definitiva simplemente del costo normal. Y ese costo normal, a medida que va pasando el tiempo,
va tomando, digamos, justamente valores distintos periodo a periodo. Mientras, digamos, esto siempre que el pasivo sea de forma incremental. Entonces, bien, en los asientos contables, ahora, en este preciso momento, ¿qué no estamos incorporando? No estamos incorporando nada que tenga que ver con los intereses. Pero tenemos que tener en cuenta que cada costo normal se va a corresponder con un momento determinado, mientras que el costo de interés se corresponde con un periodo. Entonces, bien, con todo esto dicho, podemos decir, a grandes rasgos, por un lado, en el método individual, que es el que nosotros vamos a ver primero, o sea, vamos a ver hoy todo lo que es método individual. La clase siguiente es la práctica del método individual y recién después pasamos a métodos colectivos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en el método individual, el beneficio que vayamos a otorgar a cada uno de los empleados a la edad de retiro, ¿qué va a pasar? Se reconoce durante los años restantes para ese empleado hasta la edad de retiro. Y luego el costo normal es simplemente beneficio entre los años que queden. Mientras que para el método colectivo vamos a reconocer un costo promedio por año. Justamente que ese costo promedio por año va a estar multiplicado básicamente por la cantidad de empleados. Y se nos va a sumar todo esto al total de años individuales para que esas personas, justamente, para todos, básicamente, los empleados. Entonces, en definitiva, ¿qué va a ser el costo normal? Es la suma de los beneficios, de todos los beneficios, dividido pero la cantidad de años. Entonces es un promedio del total de beneficios. Entonces, bien, ¿por qué sirve? Porque paga más cuantos más individuos haya y paga menos cuando hay menos. Entonces, es decir, lo que nos está haciendo el método colectivo es ponderar la cantidad de individuos que haya en cada uno de los precisos momentos en los que está activo el plan. Entonces, bien, esto es importante que lo tengan presente. Vamos a ver dos casos. Tenemos, para el caso individual, vamos siempre a respetar el método, mientras que para el método colectivo vamos a respetar el costo. De esta manera hay ciertos problemas. El primer problema es que ocurre en el momento t igual a cero. O sea, se implementa un plan de pensiones, vamos a suponer, y es en ese momento en el cual se implementa el plan de pensiones donde se van a terminar estimando los costos. Acá lo que se hace es que se hace una tabla en la cual se van reconociendo los costos, que esto queda en manos del actuario y el empleador. Y luego lo que se tiene que pasar a hacer es empezar a contabilizar el costo en el pasivo, justamente. Y ese reconocimiento del costo se puede hacer de forma anual o mes a mes, obviamente teniendo el costo anual y dividiéndolo por 12. Pero digamos, bien, lo que puede suceder obviamente es la pregunta que espero que se le hayan dicho, hayan pensado, es que bien, entre un mes y el otro, ¿siguen trabajando las mismas personas? ¿Variaron los sueldos? ¿Cambió la tasa de interés? ¿El valor de la renta que yo estime de la renta vitalicia a partir de la de retiro siguen siendo el mismo? Entonces, bien, no tengo controladas prácticamente ninguna de las variables, porque, bueno, las hipótesis yo para de las cuales partí del plan de beneficio definido, las definí que en el momento cero, antes de que arrancara casi el plan. Entonces podría haber tranquilamente cambiado de un mes a otro y en cualquier momento luego del momento cero. Entonces, bien, esto es algo importante porque la dinámica del costo y sobre todo lo que nosotros dijimos que nos sean en los planes de beneficio definido cuando utilizamos el método individual, nos importa el método, es que de lo único que estamos realmente seguros es de que esas hipótesis no se van a cumplir. Entonces, bien, la cosa está en que a pesar de que haya cambios en los valores de cada una de las variables, entonces lo que se hace es que no se reestiman los valores mensualmente. Hay una cierta tolerancia para los cuales, bueno, se pueden tolerar, o sea, pues se pueden tomar como válidas las estimaciones hechas, aunque las hipótesis varíen. eh, pero digamos, lo que se hacen es que el replanteo, o sea, la vuelta al cálculo nuevamente de las estimaciones se hace una vez por año. Entonces, bien,
Uno puede determinar todas las hipótesis, menos una que es la más difícil, que es obviamente la tasa de rotación. La tasa de rotación es de todas las variables la más difícil de determinar, porque básicamente no podemos controlar que la persona se vaya o no. Recuerden que, bueno, entonces todos estos planes se realizan como una forma de retención, pero más allá de eso, no lo podríamos estimar de la mejor manera. Es más, se realizan tablas de rotaciones para cada tipo de empleo también. Entonces, bien, lo que ocurre es que cambian estas hipótesis. Y este cambio en las hipótesis obviamente va a ocurrir por, uno, el paso del tiempo, básicamente, y es dos, por una expectativa de qué puede llegar a ocurrir o no. Entonces, cuando nos dicen, o sea, cuando que las hipótesis se incumplen, entonces hay dos. Uno, o sea, si se cumple o se incumple en la realidad y cuánto puede sostener la hipótesis original hasta que efectivamente termine fallando. Bien, entonces, justamente las modificaciones y los cambios en las hipótesis van a terminar provocando que ganancias o pérdidas actuariales. Y nos vamos a terminar enfrentando a resultados actuariales generados por ese incumplimiento de las hipótesis. Entonces, bien, obviamente que se incumplen las hipótesis que nos generen ganancias o pérdidas actuariales, esto va a traer aparejado que eh, un incumplimiento, algo que nos va a terminar alejando del pasivo contable. Y entonces acá aparece otro de los conceptos fundamentales de esta práctica, que es la reserva actuarial o actuarial liability, como vamos a ver que aparecen por las siglas en inglés. La reserva actuarial es lo que yo tendría que tener reconocido como costo parado en ese momento. Es un nuevo dato, o sea, es algo nuevo que nace, digamos, del paso natural del tiempo. Entonces, bien, la noticia, lo que yo tengo como datos al final del año va a ser cuál va a ser el costo para el año siguiente, es lo que yo espero, es una expectativa de lo que yo espero pagar para el año siguiente y cómo además me fue en el actual. Eh, entonces, bien, eso sí, estos como los actores que trabajan obviamente en compañías de retiro, o alguna que incluya, digamos, presupuestos anuales y revisaciones del actual, sin tener como una carga mayor de trabajo durante los últimos meses del año, que es cuando se hace cierre de balance, o a mitad de año si son balances que cierran de forma semestral, o que cierran a visión 31 del 6, 30 del 6, me parece que es. Entonces, bien, la reserva actuarial obviamente va a ser independiente de las hipótesis. Esta reserva actuarial existe y no nace con las hipótesis, y si las hipótesis fuesen perfectas e invariables, entonces la reserva actuarial tendría que ser igual al pasivo contable. Esa es básicamente como la relación. Básicamente entonces la reserva actuarial y el pasivo contable van a ser lo que debería tener la reserva actuarial versus lo que tengo. Entonces ambas existen, ambas las tenemos que tener en cuenta y van a coincidir siempre y cuando las hipótesis no cambien. Entonces, bien, la reserva actuarial entonces no nace de un cambio de hipótesis, es lo que yo debería tener, pero justamente, por más de que no nazca de un cambio de hipótesis, sí se modifica por un cambio de hipótesis. No es algo adicional que tengo por ser cambio de hipótesis, la tengo que hacer. En cambio, ¿qué pasa? Con las ganancias y pérdidas sí van a nacer de cambios de hipótesis y expectativas, o sea, van a ser igual a cero hasta que haya un cambio de las hipótesis. Y después tenemos otro concepto que está totalmente aparejado a la reserva actuarial, que es la reserva matemática suplementaria. En el momento de partida, para que yo tenga, digamos, en el momento t igual a cero, una reserva actuarial distinta de cero, es que se crea justamente esta reserva matemática suplementaria. Esto es básicamente, actúa como si fuese, para decirlo de esa manera, una especie de aporte adicional, aunque no tiene nada que ver por las dudas, es como para que lo vayan pensando de esa manera. Es decir, hoy digo, hoy 25 de abril se implementa, digamos, el plan, pero que había empleados que ya hace muchos años estaban en la compañía, y entonces, ¿qué significa esta reserva alternativa suplementaria? Es la reserva, es el costo
por año de antigüedad, es decir, se le está reconociendo los costos desde que la persona efectivamente entró en la compañía y no desde el momento en el que se implementa el plan. Entonces, si yo me paro en el momento cero de implementación del plan, eh, entonces, ¿qué voy a tener? Por un lado, en el pasivo contable voy a tener 0 pesos, pero voy a tener una reserva actuarial que va a ser la suma de todos los costos pasados que tendrían que haber existido, pero que no existían porque no existía el plan, básicamente. Entonces, bien, se la debe reconocer, obviamente, en algún momento a la reserva matemática suplementaria. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente está diseñado para que yo, como empleador, reconozca gran parte y después solamente vaya reconociendo la porción que corresponde a cada año y no sobre el total que tendría que tener reconocido. Eh, entonces, bien, por lo general lo que hacemos es que planteamos justamente este tipo de reserva en el momento t igual a cero, que es el pasivo que se debería tener pero que no tiene después. Y después todo importante, pero después nos metemos bien, que cada norma contable va a elegir los métodos de costo actuarial que tienen reserva inicial y definen cómo se reconocerá. Pero bueno, la parte de las normas contables es el último tema que vemos en la materia. Entonces, bien, obviamente la RMS, como dijimos, son costos que se computan previo al inicio del plan, entre que el empleado ingresa a la compañía y el momento en el cual se implementa el plan. Y la RMS se encuentra evaluada en el momento t igual a cero. Y si es con RMS, entonces se va a cumplir que la RMS al momento cero es igual a L en el momento cero, siendo a L que la reserva actuarial liability. Entonces, la reserva matemática suplementaria es algo técnico, no contable. Solamente voy a reconocer los asientos contables pasivos, es decir, el costo. Si no hay RMS, entonces no hay un asiento para el RMS. Pero si la hay, entonces año a año tengo que ir reconociendo esa RMS siendo, por un lado, un costo, que es un resultado negativo, a un pasivo siendo el pasivo contable. Entonces tengo que ir reconociendo esa RMS dentro del pasivo contable. Y acá tenemos, bueno, el método de costo, que es una forma ordenada básicamente de reconocer el costo de un plan de pensiones durante la etapa activa de la persona. Entonces voy a tener, por un lado, dos métodos de costos, individuales y colectivos. Habíamos dicho que nosotros vamos a ver primero los individuales. Tenemos que, por un lado, el criterio se aplica por individuo, mientras que en colectivo se aplica al grupo. La dinámica va a ser respetando el método, mientras que los colectivos es respetando los costos pasados. De esta manera, si el método individual respeta el método, se van a generar ganancias y pérdidas actuariales que podrían llevar a que la reserva contable sea distinta del pasivo actuarial. Mientras que, como en los colectivos no generan, digamos, no respetan los costos, no generan resultados y por lo tanto en los métodos colectivos siempre el pasivo actuarial va a ser igual a la reserva contable. Entonces, bien, ¿y qué es lo que pasa en el caso individual si se da más de un beneficio? Entonces se va a tener para cada individuo un costo por cada beneficio, pero eso no lo puedo prorratear cada beneficio por la misma cantidad de años. ¿Por qué? Porque si para el retiro nos quedan R-X años hasta que la persona se retire, o sea, R-X años de actividad, pero para la invalidez del fallecimiento no sé cuál va a ser, digamos, la cantidad de años que le queda a esa persona, efectivamente, la cantidad de años por la cual prorratearlo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que dice acá? Si divido el beneficio de invalidez y de fallecimiento entre la misma cantidad de años que el retiro, voy a estar asumiendo que la persona no se invalida ni se retira antes del retiro, ni se muere, perdón, antes del retiro. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a reconocer costos por beneficio, por individuo y por evento. Mientras que, independientemente de esto, lo que pasa en colectivo es que hay una sola ecuación. Es un costo promedio para, o sea, de dar todos los beneficios por individuo. Y luego lo multiplicamos por la cantidad de individuos que haya. Es decir, que los costos se reconocen mientras el empleado esté trabajando. Entonces hay costos por individuos activos. Y no pasa nada porque estamos trabajando en el colectivo y asumiendo justamente que como a eso nos pasa con el caso de los seguros con los seguros en general, es una maraña, es una telaraña de coberturas y a su vez existe el interés biométrico, es decir, este porcentaje
de beneficio de una persona que muere, por ejemplo, que se reparten frente a todo el resto de personas que siguen con vida. Y después nos queda el asiento contable que nada, o sea, independientemente del método, los dos alimentan al mismo asiento contable. Entonces, bien, conclusiones, no se van a reconocer costos de beneficios por invalidez y fallecimientos durante la misma cantidad de años y obviamente cada costo que nosotros tengamos tiene que estar reconocido para el momento en el que se tendría que dar la erogación de ese beneficio. Hay que tener cuidado porque si hago el prorrateo en todos los años activos que voy a poder terminar teniendo, podría terminar teniendo reservas negativas y eso horrible. Entonces, bien, ¿alguna duda o consulta que tengan con respecto a esta primera parte que fue más teórica? Por mi parte no. Genial. Bueno, pasamos entonces a los métodos de costos individual. Entonces, bien, tenemos que obviamente segmentar el costo para cada individuo. Como dijimos, por cada beneficio y por cada evento. Una vez que nosotros hacemos esto, es que tenemos que generar, digamos, tenemos que encontrar los costos normales para cada uno, dividiendo el costo de cada evento entre qué, entre los años restantes. Y para eso hay distintas ponderaciones que son los distintos métodos de costos que existen. Bien, podría ser de que el costo para cada beneficio sea constante en cada año. También podríamos decir, bueno, que al momento de plantear las ecuaciones usando el método individual, bueno, ¿qué va a tener la empresa? Por cada empleado que tenga la empresa va a tener una ecuación de retiro. Entonces va a tener tantas ecuaciones como empleados tenga la compañía. Pero a su vez lo tenemos que multiplicar, ¿por qué? Por los beneficios y por los eventos. Entonces, bien, fijémoslo en el ejemplo. Si una empresa tiene 100 empleados de 35 años, ¿cuánto va a tener? Va a tener 100 por 1, siendo que la ecuación de retiro, y si le falta a cada uno de esos empleados 30 años justamente para retirarse, porque tiene 35 y tiene beneficios por fallecimiento e invalidez, va a tener 1 más 30, es decir, 100 por 61 ecuaciones. Y cada una de esas situaciones que nosotros tenemos ahí va a tener su propia reserva actuarial, si lo hacemos por el método individual. Bien, después nos metemos con el costo de interés, que habíamos ya igual arrancado a hablar un poco de ello. Podemos empezar a decir qué sería igual al costo de interés. Tenemos, por ejemplo, recuerden que va entre periodos. El costo de interés para el periodo entre t y t más 1 simplemente sería la tasa de interés por el costo normal más el pasivo. Entonces, este pasivo va a ser la reserva matemática o el saldo de deuda. Si el costo normal fuese constante, entonces, al plantear la ecuación en la que igualamos valor actual de los costos normales futuros con valor actual de los beneficios futuros, nos va a quedar, bueno, costo normal no depende de la suma, ese costo normal multiplicado por el factor de utilización financiero va a ser igual al beneficio en la edad de retiro actualizado en el momento X. Entonces, bien, básicamente acá lo que vamos a tener es que el costo normal va a ser el valor actual justamente de todo de todo cada uno de esos beneficios prorrateados. Entonces, bien, si la tasa de interés fuera igual a cero, entonces cada costo de interés sería igual a cero. Y la suma de los costos normales que sería igual al beneficio prometido. Y nada más. Cuanto mayor sea la tasa de interés, entonces mayor diferimiento va a haber en el reconocimiento de costos, porque yo voy a poder, digamos, obviamente dejar menos dinero, total, con los rendimientos que se generen me van a alcanzar justamente para poder hacer frente a cada uno de los pagos. Y a menor tasa de interés van a ser mayores los costos que yo reconozca. Entonces, bien, ¿por qué discriminamos los costos normales de los costos de interés? ¿Por qué? Porque el costo normal es un costo laboral, mientras que el costo de interés es un costo financiero. Eso sí es importante. Por eso la gestión de los dos, o sea, tanto el costo normal como el costo de interés, es distinta y van a terminar impactando de forma distinta en el estado de resultados de la compañía. Entonces, según los valores de los distintos costos, entonces van a tener que ir sacando ciertas conclusiones de la performance que haya en la empresa.
Entonces, lo que le tenemos que dar, sea siempre cuando planteamos los métodos de costo individuales, es una forma del costo normal. De la primera ecuación que nosotros tenemos, parado en el momento t igual a cero, me va a interesar, digamos, solamente el costo normal de la persona a la edad de X, que tendría que reconocer en ese momento. Y reconozco intereses con la tasa de interés técnica hipotética que yo tenga en ese momento también, para el periodo entre 0 y 1, que es lo que corresponde al año 1. Cuando paso del momento 0 al momento 1, es decir, al final del año, las hipótesis evolucionaron. Entonces se pueden haber cumplido o no las hipótesis. Acá, parados en 1, recalculamos los costos normales, teniendo en cuenta todas las diferencias posibles. De vuelta acá, nos metemos bien ya con reserva actuarial, es lo que tenemos que tener reconocido como costo. Se considera en qué momento del plan se está para calcular justamente esta reserva actuarial. Depende del método y a su vez también depende de las hipótesis. Es puntual, o sea, se conoce como la reserva actuarial al momento T es ALT. Y es la reserva A al final del año T a punto de comenzar el año T más 1 sería. Entonces, bien, se puede ver de dos formas la reserva actuarial. De forma retrospectiva, que es primas cobradas menos riesgo corrido, se podría ver asociar de esa manera, o como prospectiva. Si lo vemos de forma prospectiva, vamos a tener que el valor actual de los beneficios futuros son los costos futuros, es decir, que vamos a tener los riesgos que me faltan correr menos las primas que me faltan cobrar. Si nos metemos por el método retrospectivo, entonces la reserva actuarial al momento T es igual al valor final de los costos normales pasados. Es decir, la suma de todos los costos normales que yo pagué asociados a cada una de las edades, capitalizados actuarialmente. Por eso va a ser por el interés, por la P a la menos 1 de la persona en el momento X más S por hasta, digamos, el momento T, justamente en el que lo estoy calculando. Todo esto llevado, o sea, capitalizado financieramente hasta T menos S periodos. Entonces, esta va a ser como la ecuación con la que nos vamos a quedar. Entonces, bien, ¿por qué? Porque para el método individual se reconoce por individuo, por beneficio y por evento, y la reserva retrospectiva no sirve, en realidad, para X más T mayor a R. En cambio, por el método prospectivo, la reserva actuarial al momento T va a ser simplemente el valor actual de los beneficios futuros menos el valor actual de los costos normales futuros. Y por eso es que nos quedamos justamente con esta forma de calcular la reserva actuarial de forma análoga al método prospectivo. Entonces, bien, desarrollamos la reserva actuarial para el método prospectivo. Entonces, esto nos va a quedar valor actual de beneficios futuros menos valor actual de los costos normales futuros. Y el método de costo, o sea, esta va a ser la ecuación que dé origen a la reserva actuarial, y el método de costo va a aparecer cuando nosotros deduzcamos el costo normal. Entonces, bien, bueno, pasivo contable menos reserva contable. Los orígenes de ambos son distintos. Por un lado, ¿qué tengo? Que el pasivo, ¿qué es? Es lo que yo reconocí del costo del plan de pensiones. Es algo que se va acumulando. Mientras que la reserva es lo que yo debería tener para enfrentar a las obligaciones de que yo tengo del plan. A su vez, obviamente, como dijimos, en los métodos de costo individuales pueden ser distintos por ganancias o pérdidas actuariales que se dan por incumplimiento de las hipótesis. Y obviamente estas van a surgir por diferencia que haya entre el pasivo contable y la reserva actuarial, generada justamente por los cambios de las hipótesis. Y la reserva se va a calcular con, ¿qué? Con las hipótesis más recientes y actualizadas, mientras que el pasivo se lo calcula con las hipótesis estimadas al comienzo del año contable. Entonces, bien, entonces se podría dar, por un lado, existencia de una reserva matemática suplementaria. Entonces, si la RMS no está lo suficientemente amortizada, entonces se va a reconocer un costo. Y ese costo va a ser, digamos, que tenga diferencias. Cuando la RMS se amortiza, digamos, no voy a tener más diferencia entre el pasivo contable y la reserva actuarial. Puede ser que haya cambios de normas que generen resultados que no se amortizaron todavía, y a su vez, obviamente, el pasivo podría no olvidarse de reconocer un costo.
obviamente que el pasivo puede terminar estando sesgado por haber cometido error o omisión. Si las ganancias y las pérdidas las reconocía de forma inmediata y a su vez la RMS también se reconoce de forma inmediata, los resultados entonces darían un pasivo contable igual a una reserva actuarial. Bien, esto es lo mismo que venimos haciendo, pero bueno, acá tenemos como la relación entre el pasivo contable y la reserva contable. Supongamos que tengo que el pasivo contable en el momento uno es igual a la reserva actuarial en el momento uno. Pero esto en realidad no ocurre, no es cierto. ¿Por qué? Porque la fórmula de la reserva actuarial no es igual a la del pasivo contable, sino que el pasivo contable, digamos, de la fórmula del pasivo contable es la reserva actuarial esperada en el momento uno con la condición o dado que se cumplieron las hipótesis del momento cero. Es decir, que el pasivo contable en el momento uno va a ser la suma del costo normal, el momento cero, más el costo de interés entre cero y uno. Es decir, que el pasivo contable va a ser la esperanza de la reserva actuarial, dado que se cumplieron las hipótesis del momento cero. Entonces, bien, el pasivo que es igual a la reserva actuarial cuando es la esperanza de las reservas dadas las hipótesis del momento cero. Y es en ese momento en el cual se cumple la ley de cierre. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En cada uno de los momentos T, yo voy a ir calculando que un nuevo costo normal y una reserva actuarial. Entonces, ¿qué? Porque el costo normal lo que yo voy a hacer es lo voy a contabilizar. Y la reserva la quiero, para un lado, comparar con la reserva contra lo que ya reconocí para mirar resultados, es decir, si se generaron ganancias y pérdidas. Y luego para calcular el costo de interés para el próximo periodo. Entonces, de esta manera, lo que yo hago cuando calculo el costo de interés para el próximo periodo es que estoy evitando que se amplifique el error. Entonces, bien, tenemos esta tesis que la esperanza de la reserva actuarial dada las hipótesis en T es la suma de la reserva actuarial anterior más el costo normal a inicio del año más el costo de interés entre el año T y el año T más 1, teniendo distintas probabilidades. Tengo escenarios en los cuales la persona sobrevive y fallece, teniendo la probabilidad de ocurrencia que sobrevive un año es la P de X1. Y entonces la reserva actuarial de forma retrospectiva sería simplemente el costo normal en cero capitalizado actuarialmente. Y si fallece, bueno, la reserva es igual a cero. Es decir, que la esperanza de la reserva actuarial en 1, dado que se cumplen las hipótesis en cero, va a ser simplemente la probabilidad de que la persona sobreviva por el costo normal multiplicado por 1 más i por p a la menos 1 de x. Más obviamente la contraparte que sí fallece, pero que tiene como reserva actuarial a cero. Entonces, resolviendo esto, se ha dado que está multiplicado por p de x y p de x a la menos 1, lo que ocurre es que efectivamente se cancelan unos con otros eh, y nos queda simplemente costo normal por 1 más costo normal por i, que es el costo de interés. Y eso es igual a reserva en 1. En t igual a 1 voy a tener la esperanza de la reserva actuarial en 2, dado que se cumplieron las hipótesis en t igual a 1. Entonces acá voy a tener la probabilidad de que la persona, digamos, ya de edad X más 1 sobrevive un año, multiplicado por la reserva en 1 más el costo normal en 1 por 1 más i, por obviamente la p a la menos 1 de X más 1. Esto, digamos, me va a dar igual a la liability en 1 más el costo normal en 1 por 1 más i, la p a la menos 1, digamos, se nos cancelan unas con otras, y nos va a quedar la actual liability más el costo normal más la tasa de interés por la actual liability más el costo normal, y eso nos da igual a la actual liability en el momento 2. Y en general tenemos que la reserva actual en el momento t más 1 va a ser la probabilidad de que la persona llegue con vida hasta ese momento, multiplicada por la reserva actual del costo normal en el momento t, capitalizada actualmente un periodo, más 1 menos la probabilidad de que la persona sobreviva a ese periodo por la reserva actual en el caso en el que fallezca, que es igual a cero. Y de esta manera, realizando los cálculos nuevamente, o sea, cancelando las tasas biométricas, nos va a quedar nuevamente que la hipótesis
la esperanza, perdón, de la reserva actuarial en el momento T más uno, dado que se cumplen las hipótesis en T, es simplemente la reserva actuarial en T más el costo normal en T más la costo no de interés entre T y T más uno. Y eso, de esta manera, lo que vemos acá es que se cumplen las hipótesis. O sea, se cumple la hipótesis que nosotros teníamos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros calculamos ese costo de interés con el pasivo generado al momento anterior, entonces estamos amplificando tal vez el error, porque el pasivo es lo que terminé reconociendo, pero no es lo que tendría que haber reconocido. Por eso entonces, digamos, se coloca la reserva actuarial. Por eso la base del cálculo del costo de interés va a ser correcta siempre y cuando, digamos, lo hagamos sobre la actual liability, o sea, sobre los costos normales también, porque no se está arrastrando el error de los intereses. Es algo que nosotros tenemos como supuesto técnico, no es un supuesto contable. Por eso el costo de interés es la tasa de interés por el costo normal más la reserva actuarial en ese momento. Y bien, los desvíos se van a deber entre el pasivo contable y la reserva actuarial a ganancias o pérdidas actuariales o reserva matemática suplementaria. Esto ya lo vimos. Después, bueno, los intereses son una variable flujo, se corresponden con un periodo esto también. Los costos son una variable stock, son en un momento t. Financieramente al costo normal lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a colocar al principio de cada año, asumiendo que es un costo adelantado. Y la reserva actuarial también es una variable stock. Son un momento t, básicamente. Financieramente el costo normal lo colocamos al inicio del año y es vencido. Y la actuarial liability no incluye el costo normal del año que se está comenzando, sino que incluye todo lo que pasó hasta el momento sin incluir el mismo. Entonces, bien, supongamos que estoy parado en T y considero los pagos. O sea, supongamos que hay pagos entre T y T más uno. Los pagos son inciertos. Entonces, obviamente, los pagos que estoy considerando para el periodo que está a comenzar van a ser pagos esperados. Y los pagos van a estar, digamos, entre un momento T más F y T más uno. Esto nos diría que entonces el costo de interés que va a ser la tasa de interés considerando el costo normal y la reserva actuarial del año anterior, menos la esperanza de pagos multiplicado por justamente esta I de 1 menos F, que básicamente es la tasa equivalente, o sea, la tasa efectiva anual equivalente al periodo que yo estoy considerando. Pero podemos hacer dos simplificaciones. Podemos decir como que esta va a ser que todas las pagos se realicen a mitad de año, entonces suponer una tasa semestral. Si esto es bajo interés compuesto, bajo interés simple sería aproximadamente un medio por I. Y decir nada, que el costo de interés termina siendo la tasa de interés por el costo normal más la reserva actuarial menos un medio por la esperanza de pagos. Entonces, ahora bien, nos metemos con costos individuales que van a tener reserva matemática suplementaria, que van a computar los costos desde que la persona entró a la empresa. Es decir, puedo computar los costos desde la edad de ingreso hasta el momento de retiro, pero solo reconocerlos desde el momento de implementación del plan, obviamente. Y métodos que no tengan reserva matemática suplementaria, que van a ser costos, que se van a computar los costos desde que la persona entra al plan. Entonces no existe RMS. Lo que tenemos que tener en cuenta y presente es que ambos métodos son iguales de caro. Solamente que el que tiene RMS que va a tener menos costo normal, pero un mayor costo de interés. Y tenemos dos tipos de método de costo individual. El primero es PBCM o Projected Benefit Cost Method, que puede ser con RMS, en el cual si es con RMS lo vamos a llamar Entry Age Normal, EAN, o sin RMS, en el cual en este caso sería Attain Age Normal, AAN. Entonces hablamos del costo que reconocemos a cada año y fijamos un criterio de la evolución. Vamos a tener dos tipos, vamos a tener un PBCM Constant Amount, donde el costo normal es constante, o un Constant Salary, donde el costo normal es constante, pero como una proporción de cada uno de los salarios. Y así como tenemos PBCM, vamos a tener también ABCM, que es Accrued, que es como de vengado, Benefit Cost Method. Entonces vamos a hablar del beneficio que reconocemos cada año y
y vamos a asignar una porción del beneficio cada año. Y vamos a fijar de esta manera un reconocimiento de una porción de beneficio a cada costo normal. Tenemos de vuelta, en la práctica ABCM siempre va a tener RMS, lo hacemos siempre con RMS, por eso no hacemos la distinción entre Attain Age Normal y Entry Age Normal. Y acá hay tres tipos. El primero es Constant Amount, que es el costo normal acumulado constante. Constant Salary, que es el costo normal acumulado constante, pero como una proporción de los sueldos. Y beneficio natural, que es lo que nos diga el reglamento que le dio origen a este beneficio. Aunque beneficio natural nosotros no lo tocamos, o sea, no lo vemos. Solamente nos vamos a concentrar con PBCM de todas las maneras posibles y de ABCM solo con Constant Amount y Constant Salary. Entonces con eso terminamos como en la parte bien teórica de la clase de hoy y podemos pasar justamente a ver un poco de los métodos. ¿Están viendo el otro PDF? Sí, se ve. Genial. Tenemos los nombres con los cuales podemos encontrar. PBCM, CA es PBCM Constant Amount, que podría aparecer también como AN Constant Amount, que es cuando no tiene RMS, o Entry Age Normal Constant Amount, que es con RMS. Lo mismo con PBCM Constant Salary. Puede ser a Tiny Age Normal Constant Salary, no tiene RMS, o Entry Age Normal Constant Salary con RMS. Es decir, que si tiene Entry Age Normal o Attain Age Normal, estamos seguros de que el método va a ser un PBCM. Después tenemos que ver si es Constant Amount o Constant Salary. Y en función de si es Attain Age Normal o Entry Age Normal, sabemos si tiene o no RMS. ABCM Constant Amount se lo conoce de esta manera, o también se lo conoce como PUC, Projected Unit Credit. Y ABCM Constant Salary es simplemente ABCM Constant Salary. Entonces, como vimos recién, ABCM en la práctica siempre va a ir con una reserva matemática suplementaria. Si nos dice a Tiny Normal, entonces no va a ser ABCM. Los métodos con y sin RMS también son conocidos como Entry Normal o Attain Normal. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. No me terminó de quedar claro qué es la RMS. O sea, entiendo que es un cálculo para personas que ya están en la compañía cuando se implementó el plan. Exacto, o sea, la RMS básicamente es la reserva actuarial del momento cero. Es la suma de todos los costos normales que la empresa tendría que haber pagado si hubiese reconocido los costos desde que la persona comenzó en la compañía, siendo obviamente el momento en el que comenzó la compañía anterior al comienzo del plan. Ok, Es como bien. que el plan comenzó hoy, pero yo estoy en la compañía hace 5 años, entonces la compañía me tendría que o sea, si hubiese estado el plan hace 5 años, tendría que haber reconocido todos los costos normales desde, obviamente, que arrancó yo en la compañía hasta que finalmente estamos al día de hoy. Entonces, bueno, reconocer todos esos costos es la RMS, que se calcula como la reserva actuarial al momento de implementación. Perfecto, gracias. No, de nada. Bien, costo normal. El costo normal vamos a usar la relación básica que ya estudiamos. Entonces dijimos, es el valor actual del beneficio futuro igual al valor actual de los costos normales futuros. Esta ecuación que habíamos visto antes. Los costos de interés dependen del costo normal y la reserva actuarial. Y la reserva actuarial sí se nos complica un poco porque no tenemos una que va a estar asociada al método. Y ya calculándolo con el método prospectivo, eso sí. Entonces, la reserva actuarial va a ser la resta entre el valor actual de beneficio futuro y de las contribuciones futuras, tal cual como lo habíamos visto, pero todavía no tiene una forma de cálculo porque todavía no le pusimos básicamente la forma en la cual se devuelve ese costo. Después tenemos la RMS y ganancias y pérdidas actuariales. Entonces, bien, nos metemos con cada uno de esos métodos que estábamos hablando hoy. Vamos a ver el método PBCM, por ejemplo, Constant Amount. Tenemos que el costo normal para el método PBCM es el valor actual de los beneficios futuros valuado en el momento del R, o sea, la R retiro. Es básicamente el beneficio por la renta vitalicia. Si lo evalúo en X, lo llevo todo al momento X.
Recordemos que el valor actual del beneficio futuro va a ser básicamente que valor actual, o sea, el beneficio de la de retiro por la probabilidad de que la persona llegue con vida a ese momento actualizado financieramente. ¿Y va a ser igual a qué? Va a ser igual al valor actual de los costos normales. Es decir, que este beneficio evaluado en el momento X es igual a la suma de cada uno de los costos normales en cada uno del momento X más T. Y dijimos que como estamos en un método en el cual es constant amount, el costo normal, ¿qué va a ser? Va a ser constante, no va a depender de la suma. Entonces lo puedo sacar de la suma, puedo decir que el costo normal es simplemente un costo, un valor, lo saco por fuera de la suma y eso es igual al valor actual del beneficio futuro. Despejo, esto que tenemos acá, ¿qué les suena de personales? Es básicamente, esto PXT por B a la T es un capital definido de vida, que como lo estoy sumando me queda una renta vitalicia. Entonces, básicamente el costo normal va a ser el valor actual del beneficio futuro para la edad X por retiro, dividido una renta vitalicia inmediata y temporaria por un plazo de N. O sea, por un plazo de N que va a ser igual a qué? A la cantidad de años que le queda a esa persona justamente para llegar al retiro, R menos X. Entonces, de esta manera es como hacemos el despejo, en realidad como encontramos los valores para el costo normal. Pero la fórmula que nosotros vamos a usar en la práctica es esta que tenemos acá. Por una cuestión de simplicidad, para no meternos tan viejo con cosas de personales, lo que hacemos es que usamos una fórmula práctica donde la acumulación es específicamente financiera. Entonces asumimos como que no hay mortalidad en nuestro supuesto y que el costo normal simplemente va a ser el valor actual del beneficio futuro digamos, al momento X, todo eso prorrateado por una A financiera, con R menos X pagos, pero todo financiero, la acumulación es financiera. Y esta es la fórmula que nosotros usamos. Que después no se preocupen porque yo lo que les voy a pasar es esto, o sea, estas son las fórmulas que nosotros vamos a usar para los métodos de costos individuales. Yo esto cuando terminemos la clase se los comparto y estos son los que a ustedes les van a permitir realizar los ejercicios. La reserva actual dijimos que iba a ser por el método prospectivo. Entonces, bien, la reserva actual en X más T, vamos a estar parados en un momento temporal y el último costo normal va a ser, digamos, al inicio del periodo T. Entonces, bien, usando el método prospectivo, la reserva actual genérica va a ser que la reserva actual en X más T es igual al valor actual del beneficio futuro menos todos los costos normales que se hayan hecho. Dijimos de vuelta, siguiendo el método, siguiendo PBCM, el costo normal es constante. Por lo tanto, de esta manera, lo que nos va a quedar es que el costo normal lo puedo sacar de la suma, básicamente. Yo ya sé que es igual el costo normal, porque lo acabé de encontrar cuando encontramos justamente cuando realizamos el despeje del costo normal, y eso entonces lo tengo que reemplazar. O sea, reemplazo básicamente el costo normal por el costo normal que nosotros encontramos, y conozco cuánto vale el valor actual del beneficio futuro. Entonces, básicamente esto nos queda, básicamente por lo que nosotros pudimos ver en personales, de esta manera, esta expresión. O sea, como valor actual del beneficio futuro en X más T, menos el costo normal por una renta vitalicia para todas las causas, X más T, 0, R menos X menos T. O sea, por todos los años que a nosotros nos quede. Si nosotros hacemos la fórmula práctica con Q de X igual a 0, nos queda, digamos, bajo esta hipótesis, que el valor actual de los beneficios futuros en X más T es la suma para cada uno de esos momentos de forma financiera, prorrateado por la cantidad de años totales entre que la persona justamente incorpora el plan hasta que se retira.
Básicamente podemos tener o no RMS nos cambia, digamos, básicamente a qué estamos haciendo referencia. Es decir, que si estamos con RMS, entonces vamos a considerar que R menos X más H menos 1 es la cantidad de años desde que la persona comienza justamente en la compañía hasta que se retira. Mientras que en el otro caso, eh, si no estamos trabajando con RMS, entonces simplemente va a ser la cantidad de años de que la persona arranca en el plan hasta que se retiró. Fíjense, o sea, esto es algo que está como aparte para que ustedes vayan haciéndolo bien, tranquilo, o vayan viendo cómo es que ustedes pueden llegar a las fórmulas que nosotros vamos a usar. O sea, fíjense acá, va a tener lo mismo, PVCM constant salary. Para el constant salary, lo que vamos a hacer es lo mismo. Tenemos el cost en el momento X más T, partimos de la misma ecuación. Valor actual, beneficio futuro es valor actual de los costos normales futuros. Solamente acá hacemos que el costo normal ahora va a ser un porcentaje del salario en cada uno de esos momentos. Por lo tanto, acá vamos a tener la tasa G por el porcentaje de variación salarial, teniendo como fijo el saldo al momento X, básicamente. Entonces, de la misma manera que hicimos anteriormente, podemos despejar ahora no el costo normal, sino básicamente el costo el porcentaje de la tasa G, porque yo voy a tener el salario al momento X y con el porcentaje de la tasa G lo voy a poder explicar a cada uno de los salarios que yo tenga. Entonces, bien, lo mismo, acá tenemos la tasa G que nosotros calculamos, pero nosotros nos vamos a quedar con qué. Tenemos acá, con la fórmula de calcular el costo normal, como valor actual de beneficio futuro por 1 más la variación salarial sobre 1 más I a la T dividido la suma que va desde R menos X menos 1, de 1 más la variación salarial sobre 1 más I a la S. O sea, es el prorrateo de todos los años que yo tengo en total multiplicado por la cantidad de años que pasé hasta el momento. De vuelta, léanlo después, esto ténganlo en presente, pero vayan tratando de hacerlo eh, los desarrollos ustedes, apoyándose justamente de este material, pero teniendo presente en que después, o sea, la parte que nosotros vamos a ver va a ser netamente financiera y no actuarial. Lo mismo, estos pueden ser métodos que tengan o no RMS. Acá tenemos el desarrollo de la reserva actuarial de forma prospectiva. Y los métodos, bueno, el método ABCM, bien, nos cambia la lógica básicamente. Porque lo que vamos a decir es que el costo normal en X más T va a ser un beneficio, o sea, el beneficio como porción, una proporción del beneficio llevada básicamente a cada uno de los momentos. Entonces tenemos que reemplazamos al costo normal en la relación básica, o sea, como el beneficio en X más T, y si operamos financieramente nos va a quedar como que el valor actual del beneficio futuro es igual a una porción de este beneficio actualizado de forma actuarial en cada uno de los momentos. Entonces, bien, eso hace que todo nos quede simplemente en función de la porción de beneficios. Se nos va a cancelar todo lo que es financiero y biométrico. Entonces, simplificando miembro a miembro, tenemos que para los ABCM en general, el beneficio al retiro es una suma de una proporción de ese beneficio. Entonces, bien, viéndolo de esta manera, para la reserva actuarial tenemos lo siguiente, que la reserva actuarial en el momento X más T es igual al valor actual del beneficio futuro menos el valor actual de los costos normales futuros. Tenemos el valor actual de beneficio futuro menos los costos normales futuros que lo habíamos planteado, pero ahora al momento X más T, básicamente. Esto lo que nos va a permitir es, bueno, tenemos
B a la S. Tenemos B a la R menos X menos T menos S, entonces se cancela, nos queda todo en función de R menos X menos T, tanto para la probabilidad de vida como para el caso de lo financiero. Y después, cuando nosotros lo llevamos, básicamente, teniendo en cuenta el beneficio, podemos ver de que nos queda por un lado como factor común tanto en lo financiero como en lo biométrico, multiplicado por qué? Por el costo total de reconocer menos lo que a mí me faltaba reconocer. Es decir, que si tenemos esta resta, nos termina quedando que lo que se reconoció. Por eso es que se conoce como accrued el método, porque es un acumulado desde la edad de ingreso, que es o sea, edad de ingreso a la compañía, porque estos métodos son siempre con RMS, hasta la edad de total a reconocer. Por eso básicamente es una porción, o sea, la reserva actuarial es una porción del beneficio. O sea, debiendo tener, digamos, al momento de retiro todo reconocido. Y de esa manera tenemos lo que corresponde a la reserva actuarial para el método ABCM. Y si es constante, en este caso constant amount, lo que tenemos es que el costo normal simplemente no va a ser el costo para cada momento de X más T, sino que va a ser simplemente B, porque es constante. Entonces lo que nos queda es sacar B como factor común, o sea, lo saco hacia afuera y nos queda una suma de términos. Nos queda una suma de R menos X términos. Y por lo tanto, de esta manera nos queda que el beneficio va a ser el beneficio de la de retiro dividido R menos X. Es literalmente dividir el beneficio que yo tengo por la cantidad de años que me quedan en lo que es la compañía. Y entonces la reserva actuarial finalmente va a ser simplemente el porcentaje que yo reconocí de ese beneficio. O sea, la cantidad de años que la persona tiene en la compañía dividido la cantidad de años totales que la persona tiene en la compañía hasta la edad de retiro, multiplicado por el beneficio, básicamente. Si Q de X es igual a cero, entonces el valor actual del beneficio futuro es netamente financiero, nada más. Y a veces B Constanzari es lo mismo, simplemente que B de X más T va a ser simplemente la tasa G por el salario de la persona a ese momento. Entonces lo que tenemos como incógnita es el porcentaje de salarios. Expresamos, o sea, sacamos de la ecuación a la tasa G y nos queda como literalmente el beneficio al retiro por todo eso dividido, perdón, la suma de los salarios futuros, básicamente, de esa persona. Entonces, bien, lo mismo con la reserva actuarial, haciendo la misma salvedad, donde vamos a tener el cociente de salarios, o sea, la proporción que tenemos con respecto a los salarios, en función de lo que la persona estuvo en el plan versus lo que tiene el total de personas, o sea, el total de salarios en la compañía hasta que se jubile. Y acá no tenemos las, asumiendo, digamos, que Q de X es igual a cero, pero acá tenemos básicamente las fórmulas que nosotros vamos a usar. Bueno, entonces bien, si nos preguntan qué método reconoce más rápido, va a reconocer más rápido un método constant amount, que es un constant salary, y a su vez tenemos que tener en cuenta de que un método PS va a reconocer, digamos, más rápido que un método ABCM. Entonces, de mayor a menor, el que reconoce más rápido los costos es el PBCM Constant Amount, le sigue el Constant Salary y después por último los ABCMs. ABCM beneficio natural, o sea, acá está para el que lo quiera leer, pero como dijimos, nosotros no lo tenemos en cuenta. Porque nos metemos, o sea, nos metemos con algo que no está, digamos, como estructurado, sino que el beneficio natural depende además de cómo se vaya generando, digamos, ese beneficio ganado.
Así que bien, esto por favor, léanlo bien con detalle, vayan viendo si pueden seguir como el paso a paso de las fórmulas, es bastante, no me quiero meter tampoco tanto con los desarrollos, porque entiendo que hay algunos que no cruzaron personales, eh, pero bueno, si cruzaron personales, agarren después este material y véanlo. De todas maneras, lo vamos a retomar ya la clase siguiente cuando tengamos la práctica. Estamos teniendo muchos feriados, también es verdad, pero dentro de todo, o sea, si tenemos un mes más, llegamos bien con los temas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado del todo claro? Yo después les subo estos tres materiales. Todo bien. ¿Lo pasas por el grupo o eso? Sí, 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 ya ahí lo paso si ya les queda. A ver, lo comparto ahora ya que estamos. Listo. Ahí pasé ya todo el material, así que les queda para verlo.